Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Gran Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión de lunes, ya de regreso en este espacio. Por fin, de regreso. Por fin, así es. Y bueno, vamos a arrancar, Mauricio, después de pues casi una semana, ¿no? Que te tumbó la influencia. Son el tío Richie, que da mucho de qué hablar, y es que le cayó el karma a Salinas Pliego porque sucede que Lenia Batres va a revisar un asunto, le cayó el juicio en la Suprema Corte. Ojo con el dato. También, por cierto, ya han empezado a pedir panistas la renuncia de Marco Cortés después de el burrazo de haber publicado el contrato ilegal en donde se repartían el botín. El presidente López Obrador manda un muy fuerte mensaje a Broso, por cierto, el payaso le responde. Xóchitl dice en entrevista con Ciro Gómez Leiva que solo pierde por 14 puntos frente a Claudia Sheinbaum. No, pues, llega la jirafa Benito desde Chihuahua a African Safari en Puebla después de, bueno, todos unos 6 meses que la pobre jirafa estuvo sufriendo primero por el calor y después por el friazo. San Juana, hoy ha sido otra vez, el presidente señala que lo que ha dicho San Juana sobre el moche a favor de Claudio Sheinbaum es mentira. Y ya se sabe que lo que pasa es que San Juan está pidiendo varios millones de pesos de liquidación y no le dieron lo que querían. Por esa razón es su enojo. Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, se destapa para la presidencia nacional del PAN. Así que verdaderos criminales van a acabar en este partido. Las colombianas supuestamente desaparecidas en Tabasco nada más se encontraban de fiesta, que todo eso fue no una confusión, sino una perversidad de los medios de comunicación, decir que se las habían levantado. Unos streamers españoles empiezan a avergonzar, están en shock por haber finalmente cepillado a López Obrador, incluso nunca creyeron que el presidente fuera a referirse en su mañanera y la verdad es que se quedaron completamente helados. Y bueno, la verdad es que además hoy el superpeso arranca con algunas pérdidas. Esto y más del día de hoy en el Ganso Informativo. Así es, muchísima información en este espacio. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos en este canal, en esta transmisión. Si no se han suscrito, también les invitamos que lo hagan y les agradecemos mucho esas manitas para arriba, que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Vamos a arrancar con el superpeso. Hoy, como siempre, arrancamos y está de este nivel. Se encuentra en 16.89 pesos. Se depreció un poquito, ¿no? Ahorita en los últimos días, pero la verdad es que, como hemos visto en los últimos semanas, se ha venido, aquí es cuando arranca en el 2020 la apreciación, el superpeso, arrancó en 24, llegó a estar 25 en este momento la pandemia. Esto es cuando 25, 50, 24, casi 25. Cuando el petróleo mexicano a nivel mundial se desplomó y bueno, al final hemos visto este trayecto superpeso, aquí ese bachecito de fin de año, pero otra vez están las en tendencia. Es importante esto el superpeso porque ahorita otra vez los expertos han empezado a decir que ya se terminó el superpeso, ¿no? Ya, ese superpeso ya aburrió, que ahora sí viene la depreciación. Ahora sí, el peso va a volver a regresar a los 19, a los 20 pesos. Qué bueno que estuvo de fiesta el superpeso, pero se terminó todo. Y que ahora sí, en serio, se los prometemos, dicen los expertos, viene la recesión. Bueno, tal vez no recesión, pero una desaceleración, ¿no? O sea, ya otra vez empezaron a decir los bancos comerciales, algunos analistas del FMI, etcétera. Pero la verdad, y los quiero decir honestos, es que, por ejemplo, donde cuentan las cosas es, por ejemplo, cómo están apostando los inversionistas. Llevan como 14 meses los inversionistas apostando a favor del superpeso. Y siguen apostando a favor de que se va a seguir apreciando el superpeso. Y hoy el presidente está señalando que también no hay realmente ningún tipo de razón económica o macroeconómica que indique lo contrario. Porque eso, por ejemplo, hoy viste en la portada de Reforma, Mauricio, donde dice que se estaban saliendo capitales, ¿no? Ah, sí, sacaron reportajes. Saliendo capitales, que más que con Peña Nieto. Y dice el presidente, oh sí, estamos saliendo capitales, ¿y por qué estamos rompiendo récords de inversión extranjera directa, ¿no? Porque sí, ya empiezo otra vez con este tema económico. Es que fíjate que no se da cuenta que Xóchitl se ha enfocado mucho en el tema de seguridad. De Sí. las madres buscadoras, porque no tiene otro tema. Ya no hay más, ¿no? ¿No hay más? No queda realmente. El presidente ha logrado que el país avance en prácticamente todos los rubros
Y aunque se ha avanzado en el tema de la seguridad, pues todavía falta. La verdad es que no podemos decir que es una misión cumplida. Es todavía un pendiente, incluso el presidente lo ha reconocido, no se han alcanzado los resultados que él ya quería alcanzar a estas alturas de su gobierno. Pero en todo lo demás sí, Nacho, en general, y como él lo refiere, en el estado de bienestar, porque todo este asunto del dólar, de las inversiones, del peso, todo esto es un tema de bienestar. O sea, tenemos más empleos, mejor pagados, mayor salario mínimo, mayor inversión extranjera. A toda la ciudadanía chiapaneca, la Secretaría de Hacienda te ofrece nuevos beneficios este 2024. Aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos por rezagos vehiculares. Acércate a nuestras oficinas hacendarias o realiza tu pago en línea. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Los analistas o estos que proyectan, ¿no?, los datos para cuestionar la consolidación de la economía mexicana, que es el tema de las tasas de interés. Lo que se ha adelantado es que por ahí del mes de marzo estaríamos viendo el primer bajoncito. Y yo creo que es importante, para mí ya hasta el Banco de México se tardó un poco, pero bueno, el bajoncito en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque empiezan a decir, ay, es que ahorita está el superpeso porque hay una alta tasa de interés, y cuando bajen la tasa de interés, pues entonces el peso se va a devaluar. No dudo que se dé un efecto de devaluación, pero yo creo que va a ser muy menor por todo lo que estamos comentando. Además, ya por esas fechas se estará ya avanzando cada vez más el proyecto transísmico, habrá más inversión todavía, en fin. No es lo único la tasa de interés, no es lo único que se está moviendo en la economía, y esa es la última prueba, vamos a decirlo así, esa es la última esperanza de estos agoreros del desastre del Venezuela del Norte para decirnos, miren, se los dijimos, ya el peso está otra vez en 19, ¿no? El dólar está en 19 pesos, porque ya bajaron la tasa de interés. Eso es realmente lo que están esperando, pero pues han fallado en todo, Nacho. ¿Cómo creerles a estas alturas? ¿Con qué cara se atreven a hacer proyecciones económicas después de que han fallado 5 años consecutivos? Sí, pero la verdad es que no hay más. O sea, ya ahorita veo, Xochitl, mucho el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, de las madres buscadoras, que bueno, es el tema que agarra y pues está bien. Pero no hay más. La verdad es que ellos que querían y presumían que eran los grandes expertos de economía, pues no pueden sacar ningún tema de economía. No pueden decir, si votas por mí te voy a ofrecer más empleo. Si votas por mí vas a salir de la pobreza. Si votas por mí va a mejorar el peso. Si votas por mí va a haber más inversión petrolera. Si votas por mí vamos a exportar más. Van a mejorar más las inversiones. No, caray, Mauricio, no solo a los pobres le está yendo bien. A los ultra ricos le está yendo también muy bien. Carlos Slim en este sexenio ha duplicado su fortuna, ¿sí sabías? Pues no tanto así, pero ya rompió la barrera de los 100,000 millones de dólares. En este sexenio. O sea, tampoco puede decir que los empresarios le están yendo mal, no, le están yendo bien, súper bien. Porque, yo lo dije la vez pasada, ¿no? En la teoría neoliberal era, bueno, que llueva arriba, toda la inversión, los subsidios arriba, y algo va a gotear para abajo. Y eso es una falacia, se queda todo arriba. Pero la teoría de López Obrador es que llueva abajo en la tierra y como si fuera un árbol, con el efecto ósmosis, va a llegar hasta arriba. Pero mientras se regó todo, obviamente, las bases, el tronco, y llega hasta las ramas y las hojas. Y eso ha pasado. O sea, no solo tienen más dinero los pobres, también los multimillonarios están más ricos. Entonces, tampoco me dicen los empresarios, vota por mí porque va a haber mejores inversiones. Pues no. Entonces ahí están completamente desarmados. En ese sentido, el presidente López Obrador, Mauricio, fíjate que hizo una muy dura crítica a Broso. Ahora sí, se personalizó. Porque Broso hizo una editorial de esas que también son muy exageradas, excesivas. Y bueno, hoy Obrador habló sobre él, ¿no? Señalando que cómo ha cambiado, se derechizó, y la verdad es que sí estuvo muy duro. Vamos a escucharlo. Veía yo el Broso, a ver si lo pones,
Decía un crítico ruso, Bielinski, un crítico literario, de que cuando un hombre se entrega, un intelectual, un escritor, un periodista, cualquier persona, decía, criticando a Gogol, un gran escritor ruso, que de ser un escritor brillante y consecuente, ¿no?, se derechizó, cambió completamente. Y ya sus novelas de ese tiempo ya no tenían la calidad de las primeras novelas. Y decía este escritor, decía, no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y esto aplica. Antes Broso era más fino, más sensible, aún con su estilo, inteligente. Pero ahora no sé qué les está pasando. Están muy enojados, desesperados, porque son muy burdos. ¿Por qué no pones? Hay un mensaje en donde dice que no hay otra opción, ¿sí? Pero es Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Dura. O sea, nosotros somos la dictadura. Nada más. Le digo a Broso que si yo fuese un dictador, pues él no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Y fíjate que, bueno, ahí puse después, ¿no?, el editorial de Broso, que la verdad es que, pues, es, como ustedes ven, muy exagerada. Pero la verdad es que eso son este tipo de cosas que caen igual por su propio peso. Por ejemplo, ves que Xóchitl, Mauricio, ha dicho que ella enfrenta un cerco informativo. ¿Lo has escuchado? Pues sí, entre varios, incluso creo Margarita hoy se estaba quejando de eso que, también, que ¿no? enfrenta un cerco informativo. Pero mira, vamos a ver las portadas del día de hoy. Ayer fue el cierre de campaña de Xóchitl, primera plana, 8 columnas. La Crónica, 8 columnas. La Razón, acá abajo, 8 columnas. Bueno, aquí aparece en la orejita, igual en la portada. El Sol de México, 8 columnas, ¿no? Aquí aparece en la orejita, pero también en la portada, ¿no? Y bueno, y no apareció nada más en el Excelsior, en Milenio, en La Jornada y en el Universal. Ese es el cerco informativo que dicen que enfrentan los medios. O sea, Xóchitl, ¿dónde todas? O sea, bueno, no en todas, pero en la gran mayoría de los medios, claro, la prensa nacional, la televisión, la radio, aparece ahí. Mauricio, ¿cuántas 8 columnas crees que se llevó lo de Marco Cortés? Pues Ninguna, nada, ¿no? Ninguna 8 columnas. Lo único que puso, curiosamente, que sí, lo que pusieron es que se está peleando Marco Cortés con el gobernador de Coahuila, ¿no? Es el pleito, es lo que pusieron. Pero nunca pusieron el contrato famoso ilegal. Nunca lo pusieron. Entonces, y se quejan del cerco informativo. Pues no manches, ahí se pasan en serio. Sí, no, esto de
de andar diciendo que la dictadura del presidente, la dictadura de la Cuarta Transformación, ¿votas por la democracia o votas por la dictadura? Ese es el argumento central de Broso, que es a lo que se refiere el presidente y que pues se cuestiona, oye, para empezar, si fuera una dictadura no podrías decir lo que estás diciendo, y si lo dices lo estarías diciendo fuera del país y tendrías una orden de aprehensión, serías prófugo de la justicia, en fin, mil y un cosas. Realmente no saben de lo que están hablando cuando realmente se habla de una dictadura. El problema para ellos, sin embargo, es la democracia, porque el tema con Broso, es que es parte de su mensaje también cuando hace este cuestionamiento de la dictadura de la democracia, es que él mismo reconoce que no tienen candidata. O sea, aunque está Xóchitl Gálvez ahí, él mismo reconoce que Xóchitl Gálvez no representa nada. Y por eso él trata de convencer a la gente de decir, olvídate de la candidata, olvídate de que hay ahí alguien que nos va a resolver el problema. Nosotros tenemos que resolver el problema, nosotros tenemos que votar en contra de la democracia. Oye, es que la candidata no prende, ilumínala, dice. O sea, ellos mismos saben que no tienen candidata y el problema es cómo conseguir los votos si la candidata es incapaz de atraer los votos. Esa es la desesperación. Por ejemplo, hoy Roberto Madrazo, el jefe de Broso, sube una encuesta, Nacho, en donde presume él, miren, porque yo una encuesta de México Elige, de la encuestadora que trabaja para Xóchitl Gálvez, y entonces saca el escenario en donde solo está Claudia y donde solo está Xóchitl, quita a Álvarez Maínez, y dicen, miren, si sacamos a Álvarez Maínez, Xóchitl Gálvez está a 10 puntos de diferencia, podemos ganar. Así como que, ¿cómo? ¿Con 10 puntos de diferencia? De hecho, 10 puntos de diferencia en cualquier competencia electoral es una montaña. Que solo... Y aparte la encuestadora es Xóchitl, Mauricio. Digo, además es una encuestadora. Y que no es una encuesta real, Mauricio, nada más así como que de ojo de buen cubero. Es la encuestadora por Facebook. Exacto. Entonces, pero aún así, su misma encuesta que les da 10 puntos, dices, oye, Roberto, Bobby, ¿cómo vas a ganar con 10 puntos de diferencia cuando tu candidata durante la precampaña no subió ni un miserable punto? Aquí está. Amiga y amigo comerciante, si vendes bebidas alcohólicas y te encuentras al corriente en el pago de derechos, te ofrecemos el 25% de descuento por el pago de la constancia de inscripción. Y si tienes adeudos, aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Minimiza la candidata, dice, olvídense de los partidos, olvídense de la candidata, es de nosotros en contra de la dictadura y a favor de la democracia. Curiosamente vas a votar en una dictadura durante un proceso democrático, pero bueno, eso es lo que él dice. Entonces, ya no saben qué hacer, Nacho. Para mí, mi recomendación que les puedo hacer, como recomendación como analista, que siempre me paso haciendo recomendaciones a la oposición, es que ya corran a Xóchitl Gálvez. Ya, cámbienla. Xóchitl ya no va a levantar. Ya es un cartucho quemado. Se quemó antes incluso de la precampaña. Si aspiran a generar un sentimiento de esperanza, tienen que cambiar a Xóchitl Gálvez. Yo a Xóchitl también ya le recomendé, renuncia a Xóchitl. Vas a hacer el ridículo y nadie te va a voltear a ver cuando pierdas. Marco está negociando todo, hasta los calzones, ¿no? Pues Jorge Romero ya va a ser el dirigente nacional del PAN. Y nada de lo que está negociando Nacho Marco le va a tocar a Xóchitl Gálvez. Nada. Yo creo que hasta Xóchitl también se enteró exactamente qué es lo que está negociando Marco Cortés y haber dicho, carajo, si es que ni siquiera una notaría me va a tocar. Entonces, Xóchitl debería renunciar. Y si no la renuncian, la deberían de correr. Pero para mí eso es lo mejor que le puede pasar al bloque opositor. Sí, ahora también quieren que Marco renuncie, por lo pronto, probablemente renuncie porque ya Jorge Romero, el jefe verdadero del cártel inmobiliario, va a ser el nuevo dirigente nacional del PAN, es lo que se ha trascendido también. Digo, es un movimiento totalmente telegrafiado, como el de Santiago Taboada, que es el candidato a la jefatura de gobierno.
Y aquí es increíble cómo el partido del PAN va a ser dirigido por criminales, o sea, criminales investigados, acusados, sus cómplices detenidos. O sea, es increíble, honestamente, cómo el PAN se volvió el partido criminal de México. Ni el PRI llega a tanto, ni los priistas se han atrevido a esto. Porque podrán ser unos pillos, pero cuando menos, pues, por ejemplo, en el caso de Alito, no han sido detenidos tantos cómplices como en el caso de la Ciudad de México y los panistas. O sea, y todos ellos van a dirigir y son los jefes, los candidatos. Es insólito. También lo otro que ha hablado ya que estamos de Xóchitl fue ayer en su cierre de campaña. Que, bueno, aunque no decían, pero sí llenó la Arena México. Tampoco es una gran proeza llenar la Arena México. Ayer me estaban diciendo que son dos arenas, Nacho. Es Arena Ciudad de México y Arena México. Sí, la Arena, esta es la Arena México. Y esta Arena Ciudad de México, no, estuvo ayer Xóchitl. Ah, bueno, pero esa es la Arena de Ricardo Salinas Pliego. De Ricardo Salinas Pliego, sí. Es donde también cerró campaña Marcelo Ebrard y cerró campaña Ricardo Monreal, ¿no? No, creo que Ricardo fue en la Arena México. Ah, bueno, entonces aquí sí fue Marcelo Ebrard, la de Salinas Pliego. Ajá. ¿No? Eso dice Banco Azteca. Pero la verdad es que sí la llenó. Porque había algunos que decían que lo llenó. Si lo llenó, digo. Es fácil de llenar. 20,000 personas en la Ciudad de México, pues no es tan difícil tampoco. La verdad es que seamos honestos. Aparte es el cierre de pre-campaña. Sin embargo, lo más criticado no fue esto. Lo más criticado fue que Xóchitl usó el prompter para leer. Y bueno, vamos a ver un momento, ¿no? Cómo se nota claramente cómo está usando el prompter. Aunque algunos decían, no usó prompter. Pues claro que sí. Vamos a ver. Quiero desde aquí decirle a las autoridades electorales y al pueblo de México, no puede haber Gigantescamente prompter. voto libre con gobernantes que atacan, acosan e intimidan a la oposición. Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saque al presidente y a los gobernadores de Morena de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres. Que se oiga claro, el voto no se toca, el voto no se toca, el voto no se toca. Y miren, la verdad es que, les soy honestos, es normal que lean discursos importantes los candidatos. Obrador lee su discurso de cierre de campaña, lee sus informes, evidentemente. Claudia también va a leer en su cierre de precampaña su discurso. Pero aquí es donde vemos que hay dos cosas que creo que vale la pena resaltar. Uno, que Xóchitl se convirtió en meme. Ese es el problema de Xóchitl, ¿no? O sea, estaba leyendo el prompter hace un tiempo, falló el prompter, por las circunstancias que sean. Y ella, en lugar de seguir improvisando y pues hasta cantinflear hasta que llegara, pues dijo, ¿qué creen? Me falló el prompter, ya no sé qué decir. Y entonces eso generó que Xóchitl y el prompter se convirtieran en meme. Ese es uno. Y lo otro es que también, Mauricio, ¿estás de acuerdo que usar prompters en México es algo que no es muy común? Es más, es muy raro, ¿no? Aunque Estados Unidos sí lo usan mucho, mucho. En México no. En México los discursos se leen pues como se leen, ¿no? Directamente con papel. Así lo lee Claudio y López Obrador, que están leyendo, pues leen en el papel. A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. Un poco de manera injusta, les soy honestos, pero bueno, sí fue súper criticada y ni modo, se convierte en meme la Xóchitl. Pues sí, otra vez el teleprompter. Ya no estoy, como dices tú, Nacho, para mí no es como que algo extraordinario. Los políticos han leído y seguirán leyendo su mensaje.
ahora están en la onda esta, sobre todo como dices tú en el PAN, de tener un escenario en donde ellos vayan caminando y entonces pues tienen las pantallas para poder ir caminando y leyendo su discurso X. Pero es algo muy agringado, ¿estás de acuerdo? ¿No? Sí, es un poco algo muy, muy gringo. Lo que finalmente Son town halls, le todas. falta a Xóchitl con teleprompter o con un discurso en un atril a la antigüita, finalmente es dar el mensaje, Nacho. O sea, la oratoria, que es muy importante en todo esto, proyectar sentimiento, proyectar pasión, proyectar emoción. O sea, Xóchitl Gálvez tiene, leyendo en su discurso, la personalidad de una roca, de una piedra. O sea, no te genera nada más, Nacho. O sea, sí hay algunas frases que grita, ¿no? Como que para tratar de generar ese punto cúspide de su discurso, pero la verdad es que lo lee como si estuviera leyendo la maestra de literatura en tu clase de la preparatoria, o sea, así está leyendo, te va adormeciendo. Ese es el problema con Xóchitl Gálvez. O sea, le escuchas hablar, y en esto tiene razón, ¿quién era Guadalupe Loaesa, no? Que le escribió la columna. Uh-huh. Tiene razón, lo que le dice es que Xóchitl, tú eras antes distinta, tú tenías más vida, más gracia, tenías cuando menos, generabas esa expectativa, pero ahorita cuando lees su discurso, pues empieza y termina y se acabó, o sea, son minutos que terminas perdiendo de tu vida. Y eso es lo que sucedió en su cierre de campaña el día de ayer. O sea, es un discurso que no generó pasión, es un discurso que no tenía contenido, que por más que hay algunos que en redes sociales como Margarita Zavala, su propio equipo de campaña, tratan de impulsar algunas frases, no tiene frases memorables también el discurso de precampaña. O sea, también yo creo que ya espero que haya quedado claro que Xóchitl no sabe escribir discursos, que alguien le tiene que escribir sus discursos, porque los escribe bastante mal, los lee bastante mal, necesita inmediatamente alguien que también la ponga a leer discursos y que aprenda a leer discursos. Y de ahí vemos, de ahí ya que pongan a caminarla ahí en un escenario leyendo teleprompters por todos lados, porque se ve más ocupada y preocupada leyendo su discurso que realmente exponiendo su discurso. Ese es el problema, ¿no? Yo creo que tiene Xóchitl Gálvez. Entonces el teleprompter se convierte en parte central del evento más que lo que dice la candidata. Lo curioso, Mauricio, es que eso del discurso, empezó a decir que fue un discurso hasta más importante que el de Kennedy. Vean esto. Guacamaya Leaks, ¿no? Que es la vocería del PAN. En redes sociales comparen el discurso pronunciado ayer por Xóchitl con aquel memorable discurso de John F. Kennedy el día de su investidura como 35º presidente de los Estados Unidos. Dicen, no manches, no te pases, por favor. Pero sí empezaron a decir, bueno, ¿quiénes? Ellos, los derechairos. León Krause, vean cómo la critica. Me da risa el asunto del teleprompter. Los grandes discursos de la historia moderna de Estados Unidos, por ejemplo, han estado en prompter. Ajá, así como el de Martin Luther King. Ese evidentemente es un sarcasmo. Todos los grandes oradores lo usan como apoyo. ¿Importa que el discurso tenga el apoyo a las pantallas? No, importa la sustancia. Eso es lo que vale la pena escuchar en Gálvez y cualquier otro político. Sí, el de Martin Luther King, ¿no? El de, ¿no? También ese discurso, tenía prompter, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y miren, ven, llegan al ridículo con esto. El día de hoy sale Alenia Batres en su segunda intervención como ministra. ¿Sabes qué? Dice X, ¿no? Bueno, vamos a ver por poquito. Considero, voy a votar en contra del proyecto porque de aprobarse se estaría ampliando la procedencia del recurso de inconformidad. No importa realmente lo que está diciendo, sino que está leyendo. ¿Están de acuerdo? Bueno, todos los ministros leen esto. Ahora vean lo que dice un abogado derechoso. Se quejan del teleprompter, pero guardan silencio cuando la autonombrada ministra del Pueblo únicamente lee.
¿Lo que ella escribió o le escribieron? Se vale leer, por supuesto, pero también se debe de explicar. Por ejemplo, ver las críticas de Javier Lainez y Luis María Aguilar. O sea, güey, ¿qué? Todos los ministros de la Corte y los magistrados electorales leen. Y evidentemente leen lo que escriben sus proyectistas. Ellos no escriben sus propios discursos o eso que están leyendo, pues que es tanta la carga de trabajo que no tienen tiempo para estar ellos mismos escribiendo sus discursos. Y todos leen, todos, ¿no? Y en ocasiones, cuando hay algo que sí les interesa, después explican un poquito más o dan una opinión ajena a lo que están leyendo, pero todos leen. Y ahora dicen, ¿ya ven? También leen y Abatres leen. Sí, todos leen. Pero bien dice Mauricio, la es que no importa mucho que lean o no lean, sino uno. Bien dice, sí, León, gracias. La sustancia, lo que estás leyendo, no importa quién redacte el discurso, ¿eh? Lo que importa es quién lo dice. Y el problema de Xóchitl es que, bueno, tanto el discurso está mal hecho, es aburrido, la verdad es que sí, es una flojera. La verdad es que si uno quisiera pegarle a López Obrador y a criticarlo, hay muchas formas. Yo no les voy a decir. Así, a mí se me ocurrían varios lugares en donde poderle pegar, ¿no? Pero ella no lo dice. Bueno, pero te voy a decir algo, ahí va. Bien dice el presidente, un consejo a nadie se le niega. Las que han sacado reportajes contra los hijos de López Obrador, ¿no? Uh-huh. Te acuerdo que ahí sí le das un buen llegue. ¿Dónde está en el discurso? Son malísimos para eso. Sí lo dijo, ¿eh? Sí lo dijo, pero es que traen frases muy trilladas. Pero entonces qué mal estuvo, ¿no? Dice Obrador que primero los pobres, pero es que son primero los López. Y aplausos de los acarreados, ¿no? O sea, bueno, no sé, pero o sea, es que hay maneras. Mira, a estas alturas, yo creo que incluso, Nacho, irse en contra del presidente no es la mejor estrategia para mí, y eso lo he comentado en varios de mis videos. Nacho, si tú te pones a criticar al político más importante, con más apoyo popular en el país, no te va a llevar a ningún lado. O sea, no. ¿Por qué? Porque la gente lo apoya, incluso siendo gente que está en la oposición. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando al principio, Nacho. Hay un mayor estado de bienestar, la gente lo reconoce. Allá en Yucatán lo reconoció Mauricio Vila. Oiga, presidente, es que aquí el sueldo se ha incrementado casi 15%. En comparación también al resto del país. Entonces, pues, ¿qué van a decir los yucatecos panistas? Pues sí, presidente, gracias. Entonces, el presidente ya termina en septiembre. La gente tampoco es tonta, ya lo sabe. Entonces, para mí, irse en contra del presidente. A toda la ciudadanía chiapaneca, la Secretaría de Hacienda te ofrece nuevos beneficios este 2024. Aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos por rezagos vehiculares. Acércate a nuestras oficinas hacendarias o realiza tu pago en línea. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Quieras, pero irte en contra del presidente es para ellos realmente no es útil. Y además, como dices tú, si lo haces sin gracia, sin chiste, pues tampoco, ¿no? Es como caso de Milei, ¿no? Y Milei, pues no se iba nada más en contra de Alberto Fernández, él se iba en contra de la ideología de izquierda, ¿no? Él se fue en contra de la ideología de izquierda y te explicaba por qué es mejor la derecha, por qué es mejor el capitalismo, la privatización y todo eso. Claro que ahorita es un desastre, pero bueno, estamos hablando antes de la elección. Entonces, eso es lo que tienes que vender como candidata. Tienes que vender ilusión y esperanza y no nada más decir, es que yo soy la esperanza en México nada más, ¿no? Como dice ahorita Xóchitl Gálvez. Yo soy, la esperanza cambió de manos y la esperanza está con Xóchitl. No, bueno, sí, qué bonito se escucha, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿qué esperanza ofrece Xóchitl Gálvez? Lo único que ofrece es criticar al presidente. Eso es lo que se la pasa haciendo. Entonces, ese es el problema con la oposición. Ahora, Claudia trae un discurso distinto y sin dar propuestas, porque no estamos hablando de dar propuestas. Estamos hablando de que en el caso de Claudia, pues sí, menciona de vez en cuando a Xóchitl y parte del tema de la corrupción, pero para contrastar y comparar con lo que está haciendo la Cuarta Transformación. Entonces, habla del beneficio de la 4T.
de lo que ofrece la Cuarta Transformación. Y Xóchitl no es capaz de decir qué ofrece la oposición. ¿Qué ofrece la oposición, Nacho? Ni siquiera Xóchitl lo sabe. Entonces, por eso el discurso está tan vacío, pues tan hueco, no hay más. Están repitiendo la misma estrategia de hace 5 años y desde hace 5 años no les ha funcionado. Bueno, pues está muy bien ahí Xóchitl. Fíjate que también el que no apareció, Mauricio, ayer fue Marco Cortés. Es más, ni un líder partidista. Y creo que está muy bueno este meme que subió Poncho Gutiérrez. ¿Ayer? ¿Oh, sí? ¿Estaba Marco? Sí, sí, Nacho, no. ayer estuvo Marco, estuvo Jesús Zambrano y estuvo Alito Moreno. Pero, aquí está la parte interesante. Pero Xóchitl saludó a Marco, saludó a Jesús Zambrano y no saludó a Alito Moreno. No se vio, no lo recibió, no habló con él. O sea, Alito llegó y se fue. Y Xóchitl llegó y se tomó la foto con Jesús y con Marco. Así de ese nivel ya el pleito, ¿eh? Un pleitazo entre Un Alito y Xóchitl. pleitazo de Alito con los panistas. Los priistas. Pero no, Con de los Alito con priistas. los panistas. Alito está peleado con los panistas. por eso. Sí. Y eso el tema fue... de Coahuila, evidentemente, lo ha... Y otras cosas, Nacho. Yo creo que Coahuila es la punta del iceberg nada más, ¿eh? Yo creo que hay varias cosas ahí, varias la notarías pregunta que es, están Mauricio, volando. si hay obviamente hay un acuerdo, si hay un acuerdo en Coahuila, estás de acuerdo que hay un acuerdo nacional, ¿no? Hay un acuerdo nacional, el acuerdo de Durango, que ya dijeron que está volando por ahí, el acuerdo de Guanajuato. Ah, el acuerdo de Durango, sí es cierto, ¿ah? El acuerdo de Guanajuato, Nacho, también. ¿Te lo viste? No, pero pues seguramente ya también acordaron en Guanajuato cómo se van a... O sea, porque Marco habla de los acuerdos que se han tomado en los gobiernos priistas, pero se ha quedado calladito, por ejemplo, qué acordaron en Chihuahua, ¿no? ¿Qué acordaron en Guanajuato? ¿Qué acordaron en Querétaro? ¿Qué acordaron en Yucatán? ¿Por qué no dice Marco de los acuerdos en donde los gobernadores panistas son los que tienen que dar notarías? Porque además, mira, son la verdad bien mañosos. Van por el Instituto de Transparencia para esconder las cuentas. Sí, para Van por ponerle reserva de 15 años. El área de fiscalización para maquillar las cuentas. El área de obras públicas, en donde se ejercen buena parte del presupuesto, en donde también, yo supongo, ahí es donde se definen las obras, cártel inmobiliario. Conocen muy bien su negocio, Nacho. Tribunal Superior de Justicia para que tengas el control de los jueces y aunque te denuncien y lo que quieran, no pasen los procesos legales. O sea, todo el esquema y la estructura del cártel inmobiliario la quieren aplicar en los estados en donde saben que no los van a perseguir, entre comillas, ¿no? Como los estados priistas y obviamente los estados panistas. No, son unos, como dices tú, Nacho, es el Partido Criminal de México. No es Partido de Acción Nacional, es Partido de Acción Criminal. Fíjate que Mario Delgado también lo define bien. O sea que al final, ¿por qué quieren las notarías? Dice Mario. Pues porque ¿dónde crees que se crean las empresas fantasma? ¿No? Sí, claro. Con los notarios. ¿Por qué quieren Instituto de Transparencia? Pues para que obviamente le pongan, ¿no? Los reserven la información y la fiscalización también. Vamos a escuchar lo que dijo Mario precisamente sobre este tema. Pues ahora parece un bebé de pecho peña, comparado con lo que quería repartirse Marquito Cortés y Alito. Y si me permite la calidad, a ver, ¿por qué notarías, el Instituto de Transparencia, oficinas recaudatorias? Son las oficinas, son las instituciones que necesitan para poder robar. Que nadie les pida información. ¿Dónde empiezan las empresas fantasmas? En las notarías, con las complicidades de las autoridades, las oficinas recaudatorias. O sea, no piden cualquier cosa. Pidieron las oficinas que necesitaban para hacer sus entramados
de corrupción y saqueo. Amigo ganadero y agricultor, en esta temporada, ante riesgo alto de incendios, evita quemas agrícolas y si las realizas, pide la asesoría y el acompañamiento de Protección Civil. En nuestras manos está prevenir incendios forestales, cuidar nuestro entorno y nuestras riquezas naturales. Evita multas y sanciones. La Protección Civil la hacemos todos. Secretaría de Protección Civil, Gobierno de Chiapas. Nos pongamos de acuerdo en qué espacios debe ocupar cada partido. Se hacen con una estrategia electoral, qué es lo que está en disputa, cuáles son las estadísticas y dónde nos conviene juntarnos. En la alianza local, en específico aquí en Morelos, hubiéramos querido ir a más distritos, sin embargo también tenemos la alianza con el partido, con Nueva Alianza, y ellos dentro de sus estatutos no permiten un porcentaje mayor al 25%, entonces eso nos limitó un poco, eso no permitió tampoco la participación del Verde, pero digamos estamos actuando en estrategia. No veo ningún riesgo de ruptura de la alianza. Gracias. Continuamos. Pues ahí salió Mario, y es interesante la reflexión, y tiene mucha razón, o sea, son unos verdaderos criminales, y son unos cínicos, ¿no? Eso es lo que más me sorprende. Cuando los priistas tenían la habilidad de esconder, de darle la vuelta, decir que somos muy demócratas y muy transparentes, aunque estaban robando, pero cuando menos tenían la decencia. Bueno, más dicho la decencia, pues sí, la decencia de esconder. El pudor, Nacho. En cambio, estos cuates, la verdad es que son verdaderos cínicos, no les importa que el líder del cártel inmobiliario, uno sea candidato a la jefatura de gobierno y el otro vaya a ser dirigente nacional del PAN, y este cuate haya exhibido el contrato, o sea, no les importa. Ya el qué dirán, pues, bien dices, no les importa el pudor, el qué dirán, les vale, les vale. Ese es algo insólito, honestamente, ¿eh? Habrá que ver, mira, hay muchas reacciones por todo esto que revela Marcos, es natural además. Pero a mí me queda la duda, Nacho, porque dar ese paso que dio Marco Cortés, de dar a conocer este acuerdo completo con todas sus ilegalidades y también sus incoherencias, porque pues, salen a defender a los institutos autónomos y básicamente lo que hacen ellos es repartirse los organismos autónomos. A mí me queda la duda. Yo creo que eso solo lo sabe Marco y la gente muy cercana a él. ¿Realmente qué pasó? ¿Qué le dijo Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cuál fue realmente la gota que derramó el vaso, que llevó al extremo? Porque, digo, dentro de lo inútil que es Marco Cortés, porque yo desde toda la vida le he dicho que es un líder de chocolate porque es un cero a la izquierda, honestamente. Él tiene claro, pues, el efecto y las consecuencias que iba a tener el revelar este acuerdo. Porque bien él lo pudo haber, como se dice, testado, ¿no? Le pudo haber puesto ahí algunos cuadritos y así como que olvídense de esto y nada más sacar los cargos políticos, ¿no? Los cargos electorales. Pero no, vamos a soltar todo, las notarías, los organismos autónomos y demás. Entonces, él conocía muy bien las implicaciones políticas que iba a tener, no tanto en el PRI, porque en el PRI se están riendo a carcajadas, sobre todo en Coahuila, pues es el bastión más importante que tiene el PRI. Lo ganan sin el PAN con la mano en la cintura. El sistema está muy bien aceitado allá, el sistema priista en Coahuila. Entonces, él sabía las implicaciones que podía tener en el PRI, pero sobre todo también en el PAN. Entonces, esa es a mí la gran duda que me queda. ¿Por qué Marco toma esta decisión de reventar todo, literal, de reventar? Yo no sé si se le estaban saliendo de las manos las designaciones, porque también finalmente Marco, pues lo que quiere hacer es imponer a todos sus cuates, ¿no? Eso es lo mismo que quiere hacer Alito Moreno, y yo creo que tal vez en el PAN estaba encontrando muchas resistencias. Hay que preguntarnos esto, ¿por qué Marco decide reventar las cosas al interior en el PAN? En el PAN, no en el PRI, no en la alianza, no con Manolo Jiménez, o sea, finalmente es un estado de todos los demás. Entonces, yo creo que eso es lo que se estaba topando Marco, con grupos pues panistas, ¿no? El Yunque, y con esto él
pues sacude, ¿no? Patea el tablero, mueve todas las piezas esperando obtener algún beneficio político, ¿no? Y pues bueno, él ya está, incluso se habla de su salida, se está analizando y por eso destapa. Amiga y amigo comerciante, si vendes bebidas alcohólicas y te encuentras al corriente en el pago de derechos, te ofrecemos el 25% de descuento por el pago de la constancia de inscripción. Y si tienes adeudos, aprovecha el 40% de descuento en multas y recargos. Vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Secretaría de Hacienda, Gobierno de Chiapas. Tuvo su participación el día de hoy. Bueno, pues sucede que llegó el karma y contra el tío Richie, que la vez que ha arrancado en 2024 de terror, de pesadilla. Por un lado, bueno, está claro el tema de Banco Azteca, donde la credibilidad sobre este banco, vaya que se ha caído, o sea, reacción de muy fuerte de Salinas Pliego en contra de Jesús Ramírez Cuevas, al que le echa la culpa a toda una campaña negra supuesta que él está pagando. Lo cual honestamente es totalmente falaz, ¿no? Digo, no es que no haya no que estemos comentando sobre eso, pero no es una acción coordinada de la 4T, ¿no? Es algo muy orgánico, por eso también ha generado muchos comentarios. La otra vez estuvimos, Mauricio, aquí viendo, por ejemplo, en YouTube, hay un montón de expertos, de educación financiera, ¿no? Es que hay varios youtubers de esos, medio desconocidos, yo los conozco, todos ellos hablando de aquí ahora del Banco Azteca también, ¿eh? No, y el otro día estaba viendo la televisora y cada corte comercial, Nacho, sacan un anuncio de que estamos bien en Banco Azteca, tu dinero está bien, no te preocupes, la confianza, o sea, él dice que no está preocupado, pero... Está súper preocupado. Súper preocupado, sí. Y curiosamente eso tiene un efecto boomerang, ¿no? Porque entre más digas, todo está muy bien, tú dices, no manches, nada está bien, ¿no? Sí, se llama psicología inversa. Bueno, pues en medio de todo esto... Hoy, dos noticias importantes. El primero, le cae el karma a Salinas Pliego porque a Lenia Batres le caen algunos casos en contra de Salinas Pliego que lleva la 4T. Y uno de ellos contra Salinas Pliego. La nueva ministra va a tener algunos pendientes en la segunda sala. Le cayeron 90 expedientes en materia fiscal, laboral y administrativa, y algunos incluyen a Salinas Pliego. Por ejemplo, incluye un amparo de Ricardo Salinas Pliego en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el cual cuestiona el magnate la falta de límites temporales para que dicha dependencia recabe informes sobre las cuentas y patrimonio de las personas a la que investiga. Yo me acuerdo de esto, Mauricio, porque Salinas, un día, la UIF, pues empezó a investigar las cuentas de Salinas Pliego, ¿no? Pues a ver si pagaban sus impuestos. Y entonces se amparó Salinas Pliego para que no investigara las cuentas, o sus cuentas personales. Ese es el que va a resolver Lenia Batres. El acceso de la UIF a las cuentas personales de Salinas Pliego y, claro, la triangulación de recursos. Ahí, obviamente, la UIF está buscando el tema del lavado de dinero, porque ahí así empieza esto, ¿eh? Eso lo va a resolver Lenia Batres. Y también, ojo, es interesante, está con Televisa, porque hay un amparo que impuso la filial de casino de Televisa que se llama Apuestas Internacionales contra las restricciones impuestas en 2022 por Obrador en las áreas para fumadores. Bueno, está ahí, ok, no está mal, pero el otro es el tema, porque es el amparo de las cuentas personales que puso la UIF. A ver, voy a buscar aquí sí me acuerdo de ese tema. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo que metió un amparo, justamente, sobre todo porque, para empezar, porque daba a conocer los nombres, ¿no? Y no quería que se dieran a conocer que la UIF estaba investigando sus cuentas. Y creo que también había usado una excusa para que se frenara esa investigación. Dice, mira, es este. Ricardo Salinas Pliego tramita un amparo para evitar investigación de la UIF, para impedir que la UIF investigue sus movimientos financieros en los últimos 10 años. Ojo con el dato, es de ese tema. Eso lo va porque dice, la UIF a cargo de Pablo Gómez lanzó investigaciones contra 79 figuras prominentes, ¿no? Muchos de los cuales fueron revelados por proceso en los Panama Papers, Paradise Papers y Pandora Papers. Y bueno, ahí estaba Salinas Pliego. Presentó un amparo contra la investigación de la UIF, ¿no? Que el juez ahí le dio el amparo. Y bueno, pues de esta manera, al final, pues lo que va a resolver Lenia Batres. ¡Toma!
tómala, ¿no? Eso es importante porque estamos hablando es algo personal en contra de Salinas Pliego. Sí, lo interesante o lo importante es que, pues independientemente de la decisión que se tome ya en el pleno del tribunal, o yo no sé si esto se define en una de las salas especializadas, a Lenia le tocará hacer el análisis a profundidad de este tema. O sea, justamente ella, así como le criticaban en este tuit en donde ella sale a leer ahí en esta Suprema Corte, pues ahora ella va a leer todos los argumentos donde pues va a justificar su propuesta y donde pues eventualmente, porque pues eso es lo que muchos anticipamos, pues no le va a dar la razón a Ricardo Salinas Pliego, porque Ricardo llega hasta estas instancias también, lo sabemos, tiene jueces carnales a varios niveles en el Poder Judicial, jueces, magistrados, que lo han venido ayudando en la última década, y el problema para él es que pues conforme llega esta nueva visión al Poder Judicial, ¿no?, impulsada por la 4T, pues él empieza a perder el control. Él empieza a perder esa impunidad. Realmente la molestia de Ricardo Salinas es eso. Ahorita se queja, es que pagamos muchos impuestos. ¿Por qué no se quejó cuando lo subieron? Porque le dijeron, no te preocupes, tú no los vas a pagar. A través del programa Fuerza Escolar reforzamos acciones en materia de prevención del delito, brindando a las y los estudiantes herramientas de autocuidado para identificar conductas delictivas como delitos cibernéticos, ciberacoso sexual infantil, así como el uso correcto de las redes sociales. Tu seguridad y tu bienestar son nuestra prioridad. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobierno de Chiapas. Pues tuvo tiempo para quejarse y se quedó callado, pero pensó que toda la vida le iban a perdonar los impuestos y ya se dio cuenta que no es así. Y ahora pagar, papito, porque si no se le viene la deuda todavía más grande. Y a eso hay que sumarle el pleito que tiene allá en Estados Unidos, que todavía no ha terminado por resolverse. Y la verdad es que a Salinas se le están alineando las estrellas para aplastarle a alguna de sus empresas. Yo creo que va a tener que sacrificar alguna de ellas, Nacho, porque la situación se ve muy complicada, no tanto en México, sino en Estados Unidos, porque estos fondos buitres no lo van a dejar, son igual de gandallas que el propio Salinas. Sí, bueno, ahí te va Azteca, ¿no? Que es la que está quebrada, seguramente va a acabar vendiéndose. Pues algunos de las televisoras de Miami, no sé, pero sí, yo también lo estoy viendo. Pues acuérdate que Televisa la compró Univisión, ¿no? Aunque no lo quieran decir, pero la mayoría de Televisa es propiedad de Univisión. Nada más los noticieros se quedaron en propiedad de Emilio Azcárraga. Y eso un rato, ya con la llegada de este cuate Enrique Acevedo, que es un conductor de Univisión, vemos que también ya hay un cambio ahí. Ya Televisa no es realmente una empresa mexicana. Y va a pasar lo mismo con TV Azteca. Pero bueno, otro tema dentro de Salinas Pliego es el famoso campo de golf. Es un campo de golf que tiene Salinas Pliego en Huatulco. Y bueno, no es que lo tenga él, era un campo de golf que era del Fonatur. Pero hace 10 años, en 2012, le entregaron la concesión a Salinas Pliego para que la explotara. Y bueno, de una u otra manera, el gobierno, el Fonatur, pagara los gastos y él cobrara los dividendos, ¿no? Sí, o sea, de una manera increíble. Estuvo así 10 años, llegó el 2022. Y en ese momento, pues le dijo el gobierno de López Obrador, bueno, ¿qué vamos a hacer con el campo de golf? Aquí hay de dos sopas. O me regresan la concesión, porque se termina la concesión y bye. O compras el campo de golf, pues en varios millones de pesos. Son como 200 o 300, una lana. Entonces, Salinas Pliego nunca respondió, pero lo que hizo fue una tracalada, y ya incluso lo dice el gobierno de Oaxaca, corrompió a un funcionario de la Fonatur, de aquel momento, y le dio a este funcionario una prórroga de según estos 5 años a la concesión. Los de Fonatur desconocieron esa prórroga, corrieron al funcionario, pero todo esto acabó en un juicio. Y bueno, la verdad es que ahora probablemente, es lo que dijo Salomón Jara, podría venir un decretazo del gobierno federal en donde declaren o publiquen que el campo de golf se declara área nacional protegida, expulsan a Salinas Pliego de la concesión, se queden ellos, la 4T con el gobierno, ya el campo de golf y una administración, y seguramente se la van a dar a los militares en dado caso, y ahí se acabaría. Entonces ahora hay un pleito, otro más pleito legal, precisamente porque se amparó Salinas Pliego, le dieron el amparo,
pero por el tema del campo de golf, que le pega al ego, porque los riquillos les encantan tener ese tipo de cosas, ¿eh? Es como los yates, como los aviones. El golf es algo muy exclusivo para los ultra ricos, y bueno, pues ahora que se lo vayan a quitar, vaya que sí está muy enojado Salinas Pliego con ese tema, pero pues también el gobierno quiere pues poner un ejemplo, expropiándole casi este campo, bueno, sería expropiando porque es propiedad realmente de la nación, pero sí arrebatando